El fin de los tiempos. ¿Será que todas las sociedades tienen creencias parecidas acerca de cómo se va a acabar el mundo? ¿El final de cada uno es particular? Si ustedes recuerdan en los programas de Cosmos y científicamente, el Sol no va a durar para siempre. Nos abrazaremos por la explosión que se convertirá de pronto en una nana blanca. No alcanza para que sea un agujero negro, pero científicamente el mundo va a terminar. Pero hay una gran parte de creencias en las religiones y en las mismas sociedades que dicen que es el fin del mundo. ¿Existe un fin del mundo para todos? ¿Hay un fin del mundo particular? ¿Es el fin un punto de partida para la vida eterna? ¿Existe la vida eterna? Estas y otras más preguntas trataré de resolverlas en el siguiente programa para YouTube de Radio Redu. Podré resolver algunas o solamente se generarán más preguntas. Acompáñenme. Esto es Radio Redu. Nuestro tema de hoy es la escatología. La escatología viene etimológicamente hablando de dos palabras: escatos, que habla del final de nuestra existencia, y logos, del estudio de este final. Existen tres tipos de escatología. La primera podría ser una escatología general en la cual se basan la mayoría de las religiones. Siempre tiene una historia de cómo se va a terminar el planeta, de cómo va a terminar nuestra vida futura, en un juicio final, en la lucha del bien contra el mal, el Armagedón. Esta es la escatología general. Hay una escatología particular que tiene que ver con el fin de nosotros como personas. Ahora es más allá, todo lo que tiene que ver con los fantasmas, los ritos funerarios en las culturas. Y hay una escatología intermedia, que es la escatología de la persona que muere antes de ese juicio final y vuelve a renacer. Entonces, este espacio de tiempo, esta persona, ¿dónde va? ¿Ir al purgatorio? ¿Está en el Seol, como dicen los judíos, durmiendo el sueño de los justos hasta que despierte? ¿O estará en el infierno o en el purgatorio? Esto es lo que se llama la escatología intermedia. Los primeros, todas las culturas pues tenían una explicación acerca de la escatología, y en este programa vamos a tratar de hacer un pasaje muy general por las culturas pues más importantes. La cultura griega tenía, con un panteón de dioses muy ricos, tenía una serie de historias acerca de qué pasaba más allá de la muerte. Hay muchas historias en las que se habla de cómo algunos seres como Sísifo, en que trataron de engañar a los dioses para regresar de la muerte, y al igual que Tántalo, y fueron condenados por los dioses a trabajos muy crueles. El que reinaba en el infierno, en el Hades, era Hades, también se llamaba así. Él era el dueño del inframundo, en el cual existían los prados asfoelos, los campos elíseos y el Tártaro. En el Tártaro estaban castigados los monstruos y los titanes que alguna vez se rebelaron contra los dioses y quisieron tomar el Olimpo. En los asfoelos residían los muertos común y corrientes, las personas que habían tenido una vida común y corriente y pues no eran merecedores a los campos ilíceos, que era donde había unas personas que habían llevado una vida virtuosa. Uno de los mitos había muchos mitos muy importantes relacionados con el Hades. En los 12 trabajos de Hércules, el 12º trabajo de Hércules, encargado por Euristeo, era el de llevar a Cerbero, que era el perro del infierno, que poseía 3 cabezas y la cola era una serpiente. Su aliento era mortal. Hércules tenía amigos en el infierno y pudo llevar dócilmente a Cerbero ante Euristeo, pero generalmente el perro de 3 cabezas estaba allí para evitar que la gente se escapara o alguna persona viva entrara. Sí, si ustedes recuerdan, en los Caballeros del Zodiaco, en las 12 casas, cuando Saori estaba a punto de morir,
ella no podía entrar, o sea, ella estaba entrando al infierno, pero nadie podía entrar a rescatarla porque para entrar a rescatarla se tenía que estar muerto. Entonces, esto era uno de los principales problemas para entrar al infierno. También existe el mito de Demeter y Perséfone. O sea, Perséfone era la hija de Demeter. Demeter era la diosa de la agricultura, la diosa encargada de la tierra en la mitología griega. Un día Perséfone, era muy linda, muy hermosa, estaba con las ninfas al lado por la tierra, y de repente se abrió la tierra y apareció Hades en su carruaje con caballos negros y la raptó. Y fue llevada pues al inframundo porque él estaba enamorado de ella. ¿Qué ocurrió? Pues que Demeter, al ver que su hija fue secuestrada, dejó de prestarle la atención a la tierra y la tierra empezó a languidecer. Entonces se empezó a prolongar, algo que no había pasado antes. Empezó a haber un invierno muy extenso y se empezaban a morir las plantas. La tierra empezó a languidecer. Demeter cada vez estaba más deprimida y los dioses se dieron cuenta de esto. Entonces enviaron un emisario al Hades para preguntar dónde estaba Perséfone, para negociar a ver si Hades la podía devolver. Pero ¿qué pasó? Que ella ya había comido unas semillas de granada en el infierno, y esto hacía que ella ya perteneciera allí. La solución que encontraron fue que ella por periodos de tiempo pudiera salir a la tierra, y esto fue lo que generó las estaciones. También en la Eneida y en la Odisea tenemos alusiones al infierno. En la Odisea dan datos de cómo uno podría llegar llegar al inframundo. Cuando Odiseo estaba prisionero por Circe y él se aburrió de estar con Circe, si esto va a ser parte de una historia más larga, si a ustedes les interesan más historias de la mitología griega, pueden ponerlas en la caja de comentarios lo que quieran saber, y podemos hacer un programa profundizando sobre estas historias que son muy interesantes. Circe le dijo a Odiseo, a Ulises, que la única manera de saber cómo llegar a Ítaca era buscando al mejor adivino de todos los tiempos. El mejor adivino de todos los tiempos en la cultura griega era Tiresias, que él era ciego, pero en esa época él ya estaba muerto. Entonces la única manera era invocarlo y traerlo del infierno. Él con sus hombres, o sea, después de que salieron de la era de Circe, llegaron a donde en el infierno, hicieron una invocación y degollaron una cabra para que Tiresias saliera y tomara la sangre y les dijera cómo podían llegar a su tierra en Ítaca. Entonces esto es muy interesante porque, digamos, en estas culturas el infierno era como atemporal, sobre todo en la cultura griega. O sea, en la vida real estaban pasando cosas y en el infierno también pasaban cosas. Entonces siempre es como era una relación mutua. O sea, no era algo alejado de la realidad, sino que era la realidad que convivía desde este punto de vista mitológico. Durante la historia, hombres y mujeres se han destacado por sus investigaciones o afición por el mundo del oculto. Esta es nuestra sección Entusiastas de lo Insólito. Boreta y la Plana José. Fue un teólogo y escritor oriundo de Zaragoza, donde se ordenó de sacerdote, y sus escritos más importantes están en el campo de la filosofía y teología. También se dedicó a escribir sobre varios santos donde destacaba sus cualidades y virtudes. Su mención en esta sección es por sus destacados ensayos donde teorizaba su punto de vista como católico sobre la existencia del infierno, el purgatorio y el cielo, como en su reconocida obra de 1689, Gritos del Purgatorio y Remedios para callarlos. Ragnarok es la palabra con que se designa el fin del mundo en la cultura vikinga, en la mitología escandinava. Este fin del mundo es muy particular porque todos los que actúan en él ya saben de antemano qué es lo que va a pasar. Es un futuro aciago del cual nadie va a escapar y la mayoría van a resultar muertos.
esto lo vemos, por ejemplo, muy explicado, digamos, la mitología vikinga, en la que se dejan, por ejemplo, los cómics de Thor en Marvel Comics y el universo de las películas, nos dan como un pantallazo inicial de cómo es la jerarquía de los dioses, es bien interesante. Digamos, por ejemplo, la cultura de la muerte, o sea, la escatología particular, habla del Valhalla, que ustedes han lo visto con Warner, con las Valquirias, que las Valquirias son unas mujeres que van en unos caballos alados, que cuando los guerreros vikingos son muertos en batalla, ellas vienen y los llevan al Valhalla. Entonces el Valhalla es un sitio donde todo el día se levantan, todo el día hay una batalla, mueren, pero reviven y están siempre en un banquete eterno. Entonces esto es lo que nos dice de que el orgullo por combatir, el orgullo por ser guerreros, ellos lo llevaban también hacia su escatología particular. Y al final, lo que pasa es que esta batalla también se va a ver en el final del mundo. Entonces, en el final se van a enfrentar los Aesir, que son los dioses liderados por Odín, en el cual en ese ejército también está Thor, y los Jotuns liderados por Loki. En esta confrontación final, los diferentes seres mitológicos como gigantes y monstruos y enanos y todo lo que esté en este universo serán destruidos. O sea, el infierno vikingo, el Yggdrasil, el país de los gigantes de hielo, todo eso. También, por ejemplo, en las historietas del Conan el Bárbaro también hay muchas acepciones a estos dioses nórdicos. Entonces, ya sabemos que esto inevitablemente va a pasar y la lucha, que es una lucha que esto lo vemos, creo que al final de todo el mundo oscuro, que vemos una serpiente grandísima, que es como un monstruo que está merodeando el planeta Tierra. Esta es Jormungandr, que es el enemigo de Thor, y que al final ellos se enfrentarán. Thor la matará de un martillazo con su Mjolnir, con su mítico martillo, pero ella en su último suspiro lo atacará con el aliento y también lo dejará moribundo. Japón. Para Japón ellos son sintoístas, o sea, la percepción que tiene la mayoría de ellos, si tienen un origen, digamos, o sea, en el Japón antiguo ellos tienen una especie de panteón de dioses, no son muchos, de una especie de mitología, pero esto fue mutando a través del tiempo hacia el sintoísmo, que es como una especie de religión que ellos es muy basada en el honor, es como este código del Bushido, el código del guerrero, pero aplicado pues al mundo moderno. Entonces ellos no ven un final del mundo como tal, o sea, ellos van como un retiro espiritual a donde van las almas que están salvas, y hablan del Yomi, que es un lugar en el cielo que es después de la muerte, que será el Kami-Tama, o sea, todo lo que tenga con ver Kami. Por ejemplo, en Dragon Ball sí ven que ahí dicen que Kami-sama, que no sé qué, los Kami son dioses, ¿sí? Kami-sama es como el dios supremo. Entonces, digamos, los Kami en esa cultura es muy interesante porque un Kami puede estar representado en un árbol, puede estar representado en una roca, puede estar representado, inclusive en la Segunda Guerra Mundial, para cuando llegaron los estadounidenses y se metieron a Japón. Ellos, por ejemplo, los monjes, ellos lo que hacían, o sea, los monjes o los sacerdotes, que eso uno también lo ve mucho en el manga. Por ejemplo, en Inuyasha, el abuelo de Aome, él es encargado como de una especie de templo donde adoran el pozo de Inuyasha. Ese es un pozo que es sagrado, o sea, es un elemento donde creen que ahí mora un dios, entonces para ellos es sagrado. Entonces cuando vino la ocupación norteamericana, ellos estas piedras que eran de un carácter, digamos, para ellos religioso, ellos las guardaban pues para evitar que sufrieran algún daño. También, por ejemplo, los Kami son los antepasados de ellos mismos, es una gran tradición familiar. Y digamos, es muy unido, o sea, la escatología particular con la escatología final, no hay ninguna diferencia. O sea, cuando mueren, ellos se pueden convertir, si es una persona muy virtuosa, se puede convertir también en un dios. Entonces, esto es como ellos ven pues el final de los tiempos, que
vemos que en la vida normal ellos son pragmáticos, también son pragmáticos en sus creencias. En la cultura mazdeísta también se habla de un juicio final. Se llama el Trascorereti, donde se enfrentará Ahura Mazda y Angra Mainya. En esta cultura también se habla de Ormuzd y Ahriman, que representan el bien y el mal. En la cultura budista, que es originaria de la China, se habla del regreso del Maitreya. O sea, no es algo muy especificado, es como una especie de segunda venida de Jesucristo, en el cual se va acercando, o sea, cuando se llegue ese juicio final, todo se va a ir descomponiendo, la gente va a empezar a actuar mal y entonces es como una degeneración de la sociedad. Y esto va a ser como un anuncio de que va a llegar Maitreya. La cultura hindú con respecto a esto es muy particular. Ellos hablan de muchas edades y se habla de que nosotros estamos viviendo en esta época, la época del Kali Yuga. Y Vishnu y Brahma son como los dioses más importantes de su panteón mitológico de dioses, que es inmenso. También ellos hablan, por ejemplo, de avatares. Inclusive hay un disco de Santana que se llama Abraxas, que viene uno de los avatares que representa a Vishnu, que es un caballo blanco. Entonces, por ejemplo, en 1942, eso que ustedes ven que a veces está muchas veces representado en la cultura, o por ejemplo en ese libro del Bhagavad Gita, o sea, lo que traen los Hare Krishnas, que es como una persona azul. Él supuestamente era otra reencarnación de Brahma que vino en la época de Cristóbal Colón. Entonces, como en 1942 él estuvo y se supone que esa reencarnación estuvo conviviendo con la gente de esa época en la India. Ellos hablan de que Vishnu con su respiración también destruye y construye universos en periodos de 100 años. O sea, son periodos de 100 años atribuidos a las divinidades. Entonces, ellos siempre creen que todo está en una construcción y una destrucción permanente. Entonces, cuando la persona muere, según la mitología, ellos reciben un juicio de un deva, que es como una especie de divinidad intermedia, pues, que los está esperando cuando ellos mueren. Si la persona tiene un karma bueno, o sea, que tiene un exceso de karma bueno, o sea, que la persona hizo muchas cosas en su vida buenas, es una persona virtuosa, va a un planeta, digamos, es una especie de planeta paraíso donde va a disfrutar o sea, es como una especie de mundo ideal. Y cuando se termine su karma, él vuelve y regresa a la tierra. Entonces, acá hay un importante concepto que ellos hablan, que es el de la transmigración de las almas, o sea, que es similar a la reencarnación, pero cuando uno transmigra el alma, uno puede reencarnar en otro tipo de animal. Entonces, ellos son muy respetuosos de toda la vida, a los de la religión hindú. Igual allá en la India hay muchas religiones, pero la principal es la religión hindú. Y digamos, por eso ellos respetan que no hay que matar una mosca, no hay que matar una hormiga, porque puede ser otro ser que ha reencarnado. ¿Sí? Ha transmigrado el alma. También pues puede no transmigrar y pasar a otro ser humano. Si uno en su vida tuvo un karma malo, o sea, fue una persona malvada, cuando muera va a ir a un planeta prisión a purgar digamos, es como una especie de infierno donde usted va a purgar sus culpas, y cuando termine de culparlas vuelve y renace otra vez en la tierra para seguir viviendo. Esto es lo que ellos llaman la rueca del Sansara. Esto también aparece mucho relacionado en los Caballeros del Zodiaco, cuando van y visitan el Caballero Chakra, que era como el caballero más espiritual, ¿sí? Entonces, él siempre está orando en perfecta armonía, porque él está en el paraíso. Pero entonces, para estar en el paraíso uno tiene que tener una perfecta concentración. Si uno pierde la concentración, como él explica en ese capítulo, cae a los otros infiernos. Entonces, por eso es que en esta cultura hay mucha tradición, inclusive hay casos documentados sobre reencarnación, de que ellos vuelven y nacen en la India, o recuerdan con más claridad sus vidas pasadas. O sea, si el que cree en esto la recuerda con más exactitud, pero pues
hay muchos casos alrededor del mundo, ustedes han visto en otros programas y en el libro del doctor Richard Weiss. Hay un libro que Gabriel explica en un documental, no me acuerdo ahorita que vi en televisión. Un libro se llama Retorno a Milboro, que es un sitio en Estados Unidos que hubo una batalla de la Guerra Civil Norteamericana y parece que muchos de los que murieron en esa batalla les hicieron regresiones y reencarnan ahí en ese mismo sitio. Y también, ahorita no me acuerdo la referencia, en la caja de comentarios o al final les pongo el capítulo exacto de los archivos X, donde también parece que Mulder tiene una reencarnación, ¿sí? Entonces eso también hace parte pues, de la escatología, una reencarnación en la guerra civil, es muy interesante. Bueno, en la cultura islámica es muy interesante porque esto de la escatología a veces fue utilizado por la secta de los asesinos, ¿sí? El viejo de la montaña. Esto tiene que ver relación con, inclusive decían que Osama Bin Laden era como el descendiente del viejo de la montaña, que en esa época él se llamaba Hassan bin Sabah. Se supone que él tenía la secta de los asesinos y era muy interesante la manera como él los coaccionaba. Entonces, según en el Corán, se hace una descripción del cielo, y en el cielo hay dos fuentes, una fuente de leche y otra fuente de miel, y ahí irán pues los que son salvos. Entonces, ¿qué hacía este personaje, el viejo de las montañas? Él, por medio del hachís, de la marihuana, los drogaba y los hacía aparecer en el cielo, ¿sí? Entonces, él había recreado como el cielo en la tierra y los hacía estar en el cielo y pues con muy bellas mujeres y tomando leche y miel de las fuentes, y cuando se despertaban él les decía: si ustedes quieren volver a estar en el cielo tienen que hacer caso de todo lo que yo les diga. Entonces pues ellos eran asesinos experimentados y pues como estaban coaccionados porque pensaban que si seguían en todo lo que decía el viejo de la montaña pues iban a ir para el cielo. Entonces él tenía una red de asesinos muy bien montada y los reinos en esa época de la tierra le rendían tributo, ¿sí? Entonces es muy interesante cómo se utilizaba la creencia en el más allá para tener resultados en la realidad. Bueno, la escatología en la cultura islámica tiene una serie de señales que supuestamente van a aparecer cuando el fin del mundo esté cerca. Entonces, hablan de, las voy a decir que acá las tengo consignadas. La venida del último profeta. El esclavo pasará a ser patrón. Los pastores competirán por construir los edificios más altos. Habrá una degradación de los conocimientos religiosos. Se aumentará el alcoholismo y la fornicación. Habrá un aumento de la población femenina en el mundo. Habrá una abundancia de la riqueza. Se presentarán 30 profetas. Habrá la sensación de que el tiempo pasará más rápido. Dos potencias se pelearán y se matarán por la misma causa. Habrá un incremento en los terremotos. Estas son como las señales mayores. Estas son las señales menores que van a empezar a aparecer cuando se llegue al final de los tiempos. Las señales mayores serán la aparición del falso Mesías, que será tuerto. No se podrá entrar a la Meca ni a Medina. Al-Mahdi, el verdadero profeta, invitará a la gente a seguir la fe verdadera. Será un descendiente de Fátima. Fátima era la hija de Mahoma. Llegará la segunda llegada de Jesucristo. Gog y Magog, unas tribus que estarán perdidas hasta este momento, aparecerán para enfrentarse entre ellas. 3 lugares en el mundo se hundirán y serán tragados por la tierra. Un gran fuego se originará en Yemen. El sol saldrá en el poniente. Si esto tiene que ver, me acuerdo ahorita de la inversión de los polos, que eso es una teoría, no sé si será científica, pero hablan de cuando Josué paró la luna y el sol para alargar una batalla. Lo que hipotéticamente estaría pasando era que la Tierra se estaba girando y cambiarían los polos. Entonces esto originaría ese fenómeno de que la luna y el sol quedarán estáticos. Entonces
puede ser que una de las señales del fin era que los polos se vuelvan a cambiar, pero esto es algo que es algo mitológico, esto no tiene ningún fundamento científico. Otra señal es que un humo aparecerá sobre toda la tierra causando la muerte de los incrédulos, y los crédulos solo parecerán un simple resfriado. La cultura hebrea o sea, es muy interesante porque debemos separarla de la cultura católica y de la cultura cristiana. O sea, tienen una visión muy particular porque recordemos que ellos no creen que haya venido Jesucristo. O sea, sí le da una importancia como de un maestro normal, pero digamos, usted va al día de hoy y pregunta en Israel y ellos lo ven es como una figura como mitológica más que todo, no la ven. O sea, no es la importancia, no tiene la importancia que tiene, por ejemplo, para la cultura cristiana y para la cultura católica. Entonces, según las diferentes escuelas rabínicas, tienen diferentes creencias acerca del fin del mundo. La llegada de Jesús puede representar un símbolo del final de los tiempos. Para ellos podría ser no es la segunda llegada, sino sería la primera llegada. Otros piensan que es un acontecimiento histórico. También, por ejemplo, hablan de la restauración del templo de Jerusalén, la tierra prometida y la resurrección de los muertos. También hablan de que habrá un juicio final y un gobierno divino. Ahora vamos con la escatología católica. La escatología católica viene, digamos, está supuestamente muy bien documentada por el Apocalipsis, el libro que escribió Juan. O sea, históricamente no sabemos si lo escribió el apóstol San Juan o lo escribió otro Juan en la isla de Patmos. O sea, esto no hay suficiente evidencia histórica para aclararlo, pero lo que podemos decir es que era como, digamos, todos los simbolismos que también de pronto aparecían en el libro de Daniel, que son unos simbolismos aterradores. Lo que dicen los estudiosos de la Biblia es que él los tuvo que poner de esta manera. Si él vio el futuro, algo que tiene que ver, digamos, por ejemplo, con lo que pasa con Nostradamus, que si supuestamente estos profetas vieron el futuro, tuvieron que ponerlo en unas palabras entendibles o hacer unas metáforas para que la gente de esa época lo entendiera, y si era el fin de los tiempos, para que tuvieran miedo, para que por lo menos causar como una sensación de lección, para que nos comportáramos bien o para que la gente total se comportara bien. Igual yo cuando era pequeño lo leí, cuando era niño lo leí en el colegio, pues me apasionaban estos temas, y pues para esa época era muy escabroso la bestia, la mujer, la ramera, todo este tipo de cosas, pues es muy confuso. Bueno, en la escatología católica se habla de parusía, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, y que va a haber una gran tribulación. La gran tribulación, supuestamente van a ser 3 días en los cuales van a aparecer muchos fenómenos meteorológicos. Va a haber supuestamente una gran oscuridad. No se va solamente lo que dicen las tradiciones es que solamente alumbrará la luz en la casa de los justos, y van a salir los demonios desatados por toda la tierra. Existirá la resurrección de la carne, en la cual es la gente que fue salva mientras estaba muerta, o sea, que murieron pero eran santos o se comportaban muy bien, renacerán tal y como estuvieran en el último día de sus cuerpos físicos, reconstituidos y perfeccionados. Y pues lograrán la vida en el paraíso. También, por ejemplo, algunas tradiciones evangélicas hablan del arrebatamiento, de que va a haber un grupo de personas que son salvas y que va a aparecer antes de la gran tribulación. Van a ser arrebatadas para que ellas no tengan, o sea, que por seguir los preceptos de la iglesia van a ser arrebatadas de la tierra y no van a tener que vivir la gran tribulación. También se habla mucho de la figura del anticristo,
que va a ser una persona que va a tener un gran poder económico, un gran poder político y que va a engañar a la gente. Durante mucho tiempo se habla de que él va a marcar a las personas, de que supuestamente con la marca de la bestia, con el número 666, esto daría la representación de este número, porque es el 666, su relación con la numerología. Esto da para un tema, o sea, para hablar en otro programa. Lo mismo, si quieren más información, en la caja de comentarios lo podemos observar, si lo quieren lo podemos hacer, pero es muy interesante esta relación porque el 666 hay una relación ahí bien, digamos hasta perversa y misteriosa, yo diría que macabra, con la Iglesia Católica de este número. Tiene que ver, por ejemplo, también con la profecía de Malaquías de los 111 papas, que digamos ya vamos con el 113 si contamos. Entonces, ¿será esta profecía cierta? No sé. Entonces, esta venida del anticristo, que es una persona que va a llegar antes de que llegue la segunda venida de Jesucristo, pues está tratado en muchas películas. Y lo que dicen, sobre todo las tradiciones católicas, es que él va a tratar de convencer a la gente y va a haber como una especie de... O sea, él va a tratar de unificar al mundo. Y el que no, y el que se pliegue a su fe se tendrá que dejar marcar, y el que no, pues va a ser perseguido. Entonces la gente que no aguante la persecución y se pliegue a él, pues va a quedar maldita y pues morará en el infierno con él eternamente. Sí, también hablan de que, por ejemplo, en el juicio final aparecerá el libro de la vida, en el que estará escrito el nombre de los justos. El que no esté escrito en ese libro, pues ya sabe qué final le ocurre. Porque las cosas no son lo que parecen y a veces lo más obvio permanece escondido, llega el momento de descubrirlo en El significado oculto. Esta es nuestra sección del significado oculto. Y vamos a referirnos acá a la palabra Armageddon. O sea, recordará la palabra Armageddon por la película de Bruce Willis. Yo siempre bromeo con esto, no me preocupa que venga un asteroide a la Tierra, porque Bruce Willis siempre vendrá para salvarnos. Entonces, y les recomiendo la otra película que es mucho mejor, la de Impacto Profundo. Me parece que es mucho mejor sobre el fin del mundo. Bueno, ¿qué significa Armagedón? Significa que es el monte de Megiddo. En las tradiciones hebreas habla de que este es el sitio, que es una especie de monte donde se va a ver la batalla final entre el bien y el mal, y que queda a 30 kilómetros del sur de Nazaret. También aparece pues en el libro de Apocalipsis. Geográficamente el lugar no, o sea, no lo podemos encontrar, es una referencia a un terremoto, lo borró, no se sabe qué pasa con ese lugar, pero puede también hacer referencia a un sitio espiritual. Voy a leer textualmente el texto que hace referencia a esta batalla final. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Y los reunió en el lugar hebreo que se llama Armagedón. Lo que les digo, allá no existe ninguna montaña. Esto es extraído del Apocalipsis, esto es lo que les acabé de leer. Y pues sí, es algo como sombrío, no se sabe qué pasará, que es una batalla real, es una batalla espiritual. Se hace referencia a que el Armagedón puede ser un monte Carmelo, que fue una batalla histórica entre Elías y los profetas de Baal. Ustedes recuerdan que Elías fue uno de los profetas del Antiguo Testamento, que fue arrebatado de la tierra, no se sabe por qué, un ovni, los ángeles, seres superiores, no sabemos, es un enigma. Los testigos de Jehová, ellos tienen una concepción muy interesante acerca del alma y el cuerpo. O sea, ellos no la ven separada el alma del cuerpo. O sea, la salvación llegará y estará acá en la tierra. O sea, la salvación. O sea, ¿has visto la iconografía de estas revistas de la Atalaya, de lo que ellos divulgan?
ellos siempre hacen referencia de, como ustedes ven esas gráficas del paraíso ideal, eso es lo que, como creen que ellos será el paraíso después de pues del juicio final. Y no hay una diferencia entre el alma y el cuerpo. Ellos hablan de que en 1914, cuando hubo la Primera Guerra Mundial en este periodo, ya hubo parte de un arrebatamiento por parte de Dios, que se llevó a 144.000 personas. Son escogidos y ellos ya hacen parte de, digamos, de las personas que se van a salvar al final del mundo. Y pues para ellos, digamos, la persona que no se alcanzó a salvar en este mundo no pidió perdón, los pecadores serán víctimas de la muerte eterna. En los adventistas, la creencia sobre el fin del mundo, ellos hablan de una resurrección. De las personas que fueron creyentes en Cristo, ellos resucitarán primero y tendrán un arrebatamiento con las personas salvas en un periodo en el cielo que durará 1000 años. Satanás en este tiempo estaría inactivo y no tendría que intentar. En este periodo habrá un gran juicio en el cielo, en el cual se juzgarán a los impíos, y en el último estertor se levantarán para enfrentar a Dios. Entonces el demonio, Satanás en esta religión, él con su séquito de pecadores y de demonios se enfrentará a Dios en una batalla final. Dios los destruirá con un incendio gigantesco, donde todos quedarán calcinados. La influencia, la creación, las leyendas urbanas y el porqué de nuestros miedos en nuestro tema en la cultura popular. En nuestro tema en la cultura popular vamos a ver de la relación de la escatología con las tradiciones culturales pues, que atraviesan nuestra sociedad contemporánea. Investigando para este programa encontré una cosa muy interesante. Es un paper que escribió un sociólogo argentino, lo vamos a ver en la caja de comentarios, les voy a dejar el link porque me pareció muy interesante. Hablan de la adoración a San la Muerte, no la Santa Muerte como en México, sino como San la Muerte. Entonces es muy interesante porque es una oración que tienen allá en Argentina, sobre todo las clases bajas, y es una percepción acerca del final de los días. Entonces ellos hablan de que rinden este culto a un personaje que ellos designan como San la Muerte, que es como una apropiación de la figura de la muerte, pues de la figura de la muerte religiosa. Y esto tiene que ver, lo que explican en el paper, con la tradición del libro de Enoc, en el que habla que Jesús bajó a los infiernos y en esa época la muerte era subordinada del demonio. Y cuando Jesús bajó, la dejó como un ente. ¿Qué pasó? Esto fue apropiado de acuerdo con el libro de Enoc. Es una digamos, como una especie de sincretismo de la muerte general para la muerte particular en Argentina. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando Jesús bajó a los infiernos, que eso se relata en el libro de Enoc, él liberó a la muerte. La muerte en esa época o en ese instante de tiempo era subordinada al demonio, a Satanás. ¿Y qué ocurrió? Pues que Jesús la liberó y ella quedó completamente libre. Entonces se convirtió como, digamos, en un ente que viene y hace digamos, es como el intermediario entre este mundo y el otro mundo, el mundo de la muerte, el mundo donde donde nuestra parte espiritual va a yacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que al igual que en la Edad Media, el culto al diablo y los aquerrales se dio. ¿Por qué? Porque había había una desconexión entre la jerarquía católica, la jerarquía de la iglesia y la gente más pobre. Entonces eso pasó en la Edad Media. Entonces ellos, digamos los campesinos o la gente de los más bajos estratos sociales, al ver que la iglesia le servía únicamente al poderoso y que la promesa del mundo futuro era que acá tendríamos que sufrir, acá no tenemos derecho a tener nada, sino que en el futuro seremos premiados por el sufrimiento. Eso como que a mucha gente le creaba un clic dentro que no lo soportaba, y entonces
fueron hacia esos cultos paganos del macho cabrío y todo eso. Lo mismo pasa acá con San la Muerte. Entonces, ¿qué pasa? En este paper explican el caso de dos personas, de dos mujeres, que sucede lo mismo, que la iglesia a ellas no les da garantías, ven a la iglesia católica alejada, entonces ellos ven a ese ser San la Muerte más próximo, entonces le piden para tener suerte en el trabajo. Inclusive, ahorita no recuerdo el nombre, pero allá hay una tradición que en una iglesia se le reza a un santo por el trabajo, y parece que este santo es el sincretismo de San la Muerte. Entonces los católicos o los jerarcas de la iglesia piensan que van a adorar a este santo, pero no, están adorando a San la Muerte, van a pedirle trabajo. ¿Y qué pasa? Que también le piden por las enfermedades, y también llegan al punto de que piden por venganza, hacerle daño a otra persona. Y una parte del culto que es muy importante, que es que también le piden porque tengan una muerte tranquila. Entonces ahí vemos que es una parte muy importante de la escatología particular, en el cual no quiero tener una enfermedad, ni que me maten por asesinato, ni una enfermedad larga, ni una enfermedad con mucho dolor. Entonces, inclusive estas dos personas, que son dos mujeres en el culto a San la Muerte, ellas hablan de que él se les aparece en sueños, y que es como una persona gordita, de bigote, con un sombrero negro. Entonces inclusive él, o sea, para ellas existe. También muestra el caso también de un artesano que hace elementos en plata, y que él, como tradición, tiene que ellos van a los cementerios y con huesos de muerto que los consiguen, no aclaran cómo se consiguen, pero santifican los huesos de muerto y se los implantan. Por ejemplo, este platero dice que este artesano de platería, que él tiene el hueso del muerto en el pecho, y que él adora a la Santa Muerte y pide por venganza para los enemigos de él, ¿sí? Y que él también hace puñales o cuestiones en plata, donde en las cachas de los cuchillos o de sus dagas, de lo que él realiza, él también los hace con huesos que están consagrados a San la Muerte. Entonces, esto puede ser muy, digamos, es macabro, pero es algo, digamos, de la cultura de las personas que creen en él porque le piden cosas y él, o sea, las obtienen. Entonces es una creencia más, es más cercana, es más real para ellos que un Dios que está en el cielo que no nos da a nosotros nada, o sea, que no les da a ellos nada. Entonces es interesante cómo se van generando estas creencias acá. Y bueno, esto también tiene que ver, por ejemplo, cuando se le pide a las almas del purgatorio, se le pide que, digamos, esa tradición es más colombiana. Por ejemplo, hay gente que le pide a las almas, por ejemplo, porque el marido es borracho, y las almas lo empiezan a asustar para que deje de tomar el trago, y usted tiene que hacerle el noverario a las almas, porque si no le hace el venerario a las almas, lo empiezan a asustar. Esto es una creencia muy, digamos, es muy arraigada acá en Colombia. La cuestión del fin del mundo nos viene rondando desde el año 1000, desde el año 2000, por la cuestión del milenarismo. Digamos, en el año 2000 fue muy interesante porque era el Yedoska, y se decía que todos los computadores se iban a formatear por la manera como contaban el tiempo. Entonces, se corría el riesgo de que se reiniciaran al año 1000 o se desconfiguraran. Esto pues jamás pasó. También, por ejemplo, obras, digamos, la que llevó a cine Guerra Mundial Z, se hablaba de que el 21 de diciembre del 2012 iba a ser el brote de la enfermedad zombie. Esto también se utilizó como pues para darle, sí, como para darle realce a la película, como que fuera más taquillera. Igual, el libro no lo he leído, pero la película a mí me pareció interesante. También, por ejemplo, en X-Files también se utilizó el 2012 como la punto de partida de una invasión alienígena. Pues los que son seguidores de esta serie recuerdan que había una subtrama en el cual aparte de las tramas individuales de cada capítulo, la trama grande iba a ser la invasión alienígena y la hibridación pues con los seres humanos. También esto se utilizó, tenía que ver algo con la parte del 2012.
Inclusive hasta Britney Spears tenía una canción que se llama Till Wars Ends, donde ella también habla de cómo se va a acabar de cómo se va a acabar el mundo. Por ejemplo, también la creencia en Nibiru, que es una especie de planeta que está escondido y que va a venir a estrellarse, también hace parte de todo ese tipo de creencias. En la caja de comentarios yo les invito a qué más creencias saben ustedes acerca del fin del mundo, con qué más lo relacionan. Si es interesante para, o sea, lo que ustedes me cuentan ahí, hacemos otro programa, porque esto es un tema que yo creo que da para otro episodio, pero me interesa saber qué otras cosas más saben. Acá lo estamos haciendo de manera resumida, pero me interesa saber qué opinan ustedes con respecto a eso y sobre todo el tema en la cultura popular. Las antiguas culturas que habitaron Latinoamérica también tienen unas concepciones bien interesantes del fin del mundo. La más importante fue la cultura maya, que en el 2012 puso a todo el mundo, por decirlo así, de cabeza. En esta época todo el mundo pensaba que el mundo se iba a acabar. ¿Por qué? Vamos a tratarlo de explicar brevemente. Los mayas consideraban el tiempo cíclico, al igual que como lo habíamos visto en la cultura hindú, ellos hablaban de que había periódicas regeneraciones del mundo. Cataclismos que siempre aparecían, ellos hablaban de, o sea, dividían estas secciones de tiempo en el que el mundo se regeneraba por los soles, ¿sí? Y habían periodos menores que ellos llaman Baktuns, que eran de 52 años cada uno. Entonces, en el 2012, ¿qué pasaba? Que se cumplía una cuenta larga de 13 Baktuns de 1444.000 días, y que pues esto supuestamente iba a ser el final de uno de estos soles, ¿sí? Entonces, cuando no pasó nada fue muy chistoso porque empezaban a decir que no, que era una cuestión energética, que era una cuestión no sé qué. Algunos están diciendo que lo que pasó fue que se habían confundido y que el maya era disléxico, el que estaba tallando supuestamente la profecía en el calendario, y que no era 2012 sino 2021. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, también hubo una película de Roland Emmerich, la 2012, no la he visto, sé que tiene que ver algo con que ese día se acaba el mundo. Yo personalmente no la he visto, pero entonces como que se aprovecharon de todo esto para, o sea, así como inclusive se vendieron muchos libros como aprovechando esta situación del año 2012, y tenía que ver también algo que es el auge del mineralismo, que cuando por ejemplo llega el año 1000, el año 2000, en el año 1000 también pasó esto, que también creían que se iba a acabar el mundo. O sea, cualquier terremoto, cualquier fenómeno natural que estaba cerca de estos años, también pasó en el 2000 con el JSK, lo tenían que asociar con que el mundo se iba a acabar. Pero entonces esto no pasó. Y pues en este sentido podemos decir con total seguridad que el apocalipsis no tuvo nada que ver con el 2012 ni con los mayas. Pues ellos tenían esta forma sí, digamos, de contar en sus calendarios, pero pues no tenía que ver nada con el fin del mundo. Entonces vamos a hablar de lo que mitológicamente ellos creían, de los cálculos mayas, que el primer sol fue un colapso de la red informativa, que había un rayo sincronizador desde el centro de la galaxia que iba a incrementar las tormentas solares, que supuestamente todo esto iba a pasar en el 2012, que iban a haber unos estragos causados por el cambio climático, que se iban a derretir los polos, que digamos que el exceso del uso de la tecnología también iba a ser nuestro caos tipo Terminator, el concepto de singularidad. Lo mismo, si quieren saber qué es singularidad, en la caja de comentarios me dicen y hacemos un programa, que este es un término muy interesante. La aparición de un cometa, pues esta es la vieja clásica de que viene el cometa, y desde el cometa Halley y el concepto del año horrible, que cuando pasa el cometa, inclusive creo que cuando llegó el Nuevo Contest, no estoy muy seguro, los mayas también habían visto un cometa, y que esto tenía que ver con que eso se iba a acabar el universo maya. Bueno,
Entonces, todas estas profecías del 2012, ninguna se cumplió. Entonces, digamos, el fin del mundo maya pues no pasó. La cultura azteca, que fue un poco más antigua que los mayas, es muy interesante porque los aztecas desaparecieron misteriosamente. O sea, es como la cultura nazazi, que no se sabe qué pasó con ellos. Que en un momento estaban, no se sabe si los destruyó una plaga, no se saben si fueron muertos por una tribu rival, una hambruna, ellos se fueron. Y Teotihuacán, que era una ciudad donde ellos vivían en México, fue allá completamente abandonada. Y pues en ellos hay una tradición que se llama la leyenda del quinto sol, que supuestamente es el que estamos viviendo, y que este final del quinto sol vendría con una catástrofe que acabaría con la población, con toda la población a través de terremotos. La escatología en la cultura muisca es muy interesante. La mayor información que se encuentra sobre estas tradiciones de los antiguos habitantes del antiplano de Cundinamarca y Boyacá se encuentran en los libros Elegía de varones ilustres y Noticias historiales de las conquistas de tierra en las Indias occidentales. Ellos aplicaban la filosofía nahual. Ellos tenían, por ejemplo, esta relación con la naturaleza y creían que la muerte había sido creada por los dioses como el paso de un estado al otro. Creen en la resurrección de los muertos y que después vivirían siempre en esta misma tierra. Era una concepción parecida pues a la de los testigos de Jehová, o sea que esta tierra era el paraíso, y pues en sus ritos funerarios vemos que también enterraban a la gente con un pues digamos con sus avalorios. A veces los enterraban también con con sus mismos sirvientes, y era algo parecido a lo que pasaba en Egipto. Creían en la existencia del inframundo y que para llegar a donde tenían que descansar eran guiados por una liria amarilla en las profundidades de la tierra, y llegaban a una especie de gran lago donde tenían que pasar al sitio donde iban a reposar en unas balsas que eran hechas en madera. Nada es verdad absoluta y siempre hay que considerar la mayor cantidad de puntos de vista. Libros, citas y websites en nuestra sección para intoxicarse mentalmente. En nuestra sección para intoxicarse mentalmente les tengo una muy buena recomendación. The Final Night, un cómic de 1997 perteneciente a DC Comics. En este cómic se cuenta la historia de un posible fin del mundo. Una extraña masa negra aparece cerca a Júpiter y es detectada por los laboratorios STAR. Se acerca con rumbo hacia la Tierra. Al mismo tiempo, una extraña nave espacial cae en los muelles en las afueras de Metrópolis y sale un extraño tripulante, se llama Ocaso. La Liga de la Justicia llega, Superman, Batman, todos los superhéroes que conocemos, a entrevistarse con Ocaso, con este extraño ser que no sabemos de dónde viene. En números anteriores vemos que la Legión de Superhéroes, que son unos superhéroes que son del futuro, extrañamente aparecen en este tiempo, como si estuvieran pendientes de que va a haber un evento importante. O sea, esto yo sé que para la gente que es novata en cómics es difícil que lo entiendan, pero igual lo voy a explicar. Si les interesa este tema de los cómics, pues es interesante. Me ponen en la caja de comentarios si necesitan alguna exploración más sobre esto, pero es interesante porque es una historia que se desarrolla a través de varios números. Entonces, ¿qué pasa? Ocaso les explica que este es una entidad que devora los soles y que ella es como un heraldo de que ella en su planeta natal fue víctima de este ser que destrozó el sol del planeta, y el planeta quedó completamente helado y
pues su civilización desapareció y fue condenada a la muerte. Y pues es un problema mayúsculo porque, bueno, la mayoría de superhéroes que tienen poderes para tratar de eliminarlo con energía, hacen como una primera avanzada, van a tratar de atacarlo, pero es demasiado poderoso y quedan eliminados o quedan sin fuerzas. Además pasa una cosa muy importante, los que saben de cómics saben que Superman se alimenta del sol, es una pila humana. Cada tiempo que pasa, o sea, cada vez que va pasando el tiempo en el desarrollo de estos hechos, Superman cada vez es más inútil. Entonces, como pasaba, digamos, los que veían Superboy en Smallville en televisión, se dan cuenta de que Superman no es únicamente los poderes. Entonces es muy interesante porque acá vemos cómo Superman se sobrepone sin poderes y sigue siendo un líder de los héroes para evitar esta destrucción. También vemos, por ejemplo, cómo Ocaso ve lo peor y lo mejor de la sociedad humana. Pues imagínense, se empieza a enfriar el planeta, hay peleas por los alimentos, los ladrones están desatados, la comida colapsa en todo el mundo, la energía eléctrica, la gente se está muriendo, hay saqueos. Por ejemplo, Batman va de país en país tratando de evitar que se roben las obras de arte. O sea, es un cómic que tiene muchas... es muy interesante porque muestra sobre todo, esto es lo interesante del cómic, que a muy bajo costo muestra cómo se vive de verdad el fin del mundo, un posible fin del mundo en la Tierra. Inclusive hay una parte muy interesante que hay un ofrecimiento del demonio para que él les quita con su magia, les puede quitar la mancha negra, pero entonces todo el mundo queda condenado. Sale una viñeta en el Papa diciéndoles que él no va, o sea, no vamos a hacer ningún tipo de trato. Entonces es muy interesante y se soluciona de una manera bien interesante. No les voy a contar el final. Entonces recuerden The Final Night, una importante aparición de los Linternas Verdes, Superman, un cómic que, digamos, si ustedes lo consiguen, no necesitan saber mucho de cómics porque es una historia autoconclusiva y muestra lo mejor y lo peor del ser humano. Bueno, esto fue todo por hoy. Mi intención con esta serie de programas es acercarlos de una manera un poco más académica, digamos, a estos temas ocultos y del esoterismo o temas que tengan que ver desde este punto de vista con la cultura popular. Si necesitan más información, escriban en la caja de comentarios cualquier inquietud, cualquier pregunta, estoy para responderle. Me pueden encontrar en Facebook, está el grupo de Radio Rebrujo, que ya lo llevo armando suficiente tiempo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Radio Rebrujo? O sea, Radio Rebrujo, como su nombre le indica, es como un rebrujo. Rebrujo quiere decir como un desorden donde hay muchas cosas. Entonces el objetivo es buscar de verdad qué es la verdad detrás del misterio. Más allá, yo lo veo no para invocar ángeles, invocar demonios, o ir a buscar otros, porque ese no es el objetivo. El objetivo es cuál es la explicación desde el punto de vista del folclore y desde dónde vienen estas tradiciones, que me parece más interesante, porque digamos tener los recursos para hacer una investigación de campo o los recursos para ir a investigar animales, criptozoología, todo ese tipo de cosas se salen de mi alcance. Pero lo abordo de esta manera porque es un tema que me apasiona y que es un hobby para mí. Entonces, cualquier inquietud, la caja de comentarios, y pues espero sus opiniones. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.